Bienvenidos al canal de GameIt. Hoy estamos de estreno. Fantex ha sacado un nuevo conjunto de chasis, la serie XT en dos vertientes, está la XT Pro y la XT View, una más enfocada a un ambiente algo más serio y otra, como el nombre indica, disfrutar de su interior o cómo se ve. Nosotros tenemos la suerte de poder ver con vosotros la XT Pro Ultra Wide. Vamos a hablar un poco primero de sus características exteriores. Lo que vemos es que tenemos una Mid Tower de 450 x 230 x 500 milímetros con un peso bruto de unos 10,7 kilos y neto de 8,17 kilos con el embalaje. El material del que está construido es de acero con un vidrio lateral, aunque como vemos al quitar el panel frontal, el cual va con unos tetones, la pieza es metálica en su exterior, incluida la zona de respiración, pero la zona de agarre y unión es de estos tetones plásticos, como hemos comentado. Todo eso sí con el mismo color blanco. Su parte trasera dispone de los espacios necesarios para el ventilador, que en este caso viene incluido uno de 140 mm PWM, aunque podemos poner uno de 120 mm si lo quisiésemos cambiar. Tenemos espacio para refrigeración, para las conexiones de la placa base, 7 ranuras PCI con cubiertas metálicas sujetas con tornillos, algo metidas en el interior del chasis con una razón que luego comentaremos, y en la parte inferior el espacio designado para la fuente de alimentación o PSU no tiene ninguna goma ni pequeño elevador, de forma que quedará más pegada a la zona de salida de aire caliente en su zona inferior en el espacio sobrante. En el lateral, el vidrio que se une al frontal con una pestaña y queda pegada al chasis, sujeta por dos tornillos en su parte trasera en su vertical, ocupa todo este lado, pero en su parte inferior, para esconder ese hueco al que podemos llegar por esta cara o por la cara contraria para manejo de cables, tenemos el vidrio con una opacidad la cual se mantiene en el borde exterior, dejando ver la zona delimitada por los componentes con un radio. En su zona inferior tenemos las 4 zonas de reposo de la Mid Tower XT Pro Ultra y como zona de salida de aire y respiración la designada para las PSU que hemos visto antes, pero en este caso con un filtro plástico fácil de retirar, tirando del mismo para su limpieza. Pasando a la zona superior, un filtro de polvo imantado cubre la ventilación superior, con espacio para 3 ventiladores de 120 o 2 de 140 mm, además de un radiador de hasta 360 mm si quisiésemos ponerlo. Dispone de botón de encendido, botón de reinicio, un USB-A 3.0, conexión audio-micrófono HD y un conector USB-C 3.2 de segunda generación. En su otro lateral, una tapa metálica esconde el espacio designado para cableado, discos, PSU, y dentro tenemos una caja de accesorios con varios tornillos para el montaje, bridas para enganchar los cables y un manual del chasis plegado en doble cruz. Al quitar la tapa vemos que tenemos mucho espacio para pasar los cables, para mantenerlos colocados, aunque sí es verdad que echamos en falta algún velcro y no solamente bridas para la sujeción, de forma que si quisiéramos en algún momento cambiar algún cable o realizar algún mantenimiento, tendríamos que eliminar la brida, cortarla y colocar otra. Es cierto que aunque en este caso se piensa en placas base convencionales, también en esta serie XT han querido que las placas base sin cables visibles tengan el espacio que requieren, por ejemplo la MSI Project Zero y las Asus BTF. De esta forma tendremos mucho más limpio y fácil el conectar todo el cableado y de hacer ese mantenimiento, además de un espacio para la zona de componentes, y también tiene un cable adaptador de RGB. Como complemento tenemos un soporte de discos en forma de pieza metálica que puede sostener hasta 3 discos SSD, y si sumamos la zona inferior podríamos colocar 5 discos SSD o 2 discos duros y 3 SSD, gracias a esta pieza que engancha al chasis y se sostiene con un tornillo. Toda la zona inferior tiene bastante espacio para el cableado, pero siempre cuanto más ordenados seamos mejor. A la hora de llenar este espacio y al final si dejamos un montón de cables sin colocar, va a quedar peor y es un trabajo tedioso, pero es un trabajo de una sola vez. En su interior tenemos sitio donde caben placas ATX, micro ATX y mini ITX e incluso las eATX, con esas 7 ranuras pensadas para poder colocar un soporte vertical de Fantex para la GPU. Pero al colocar la eATX no podríamos poner ese soporte vertical. De ventilación, aparte de los otros 3 ventiladores de 140 mm PWM, siendo 4 en total los que tenemos de serie preinstalados, podríamos colocar un radiador de 240 mm y, aunque sea extraño, un radiador de 120 mm en la parte trasera en lugar de ese ventilador de 140 mm. También podemos colocar 3 ventiladores de 120 en la parte inferior
y a la hora de colocar el disipador de aire podríamos ponerlo de hasta 184 milímetros de altura hasta el vidrio, por lo que caben disipadores de mucho tamaño. La gráfica que puede acoger es de 415 milímetros de largo y 184 de ancho, por lo que aunque si comenzamos a insertar componentes muy justos de tamaño, el espacio grande parecerá menos de lo que es, esta nueva serie XT nos deja claro que no hace falta un precio excesivo para tener mucha calidad y opciones a cambios futuros para nuestro PC, como la opción de las placas base sin cables visibles y espacio en el chasis para diversos componentes y conexiones, ya que por 75 € en este caso para este modelo de color blanco y 70 para el modelo en color negro, es un precio estupendo si queremos un nuevo chasis preparado para el futuro próximo y presente de placa base, con mucho espacio para componentes que cada vez son más grandes, ya que los ordenadores personales o los de gaming tienen cada vez piezas más grandes por ser más potentes. La refrigeración es perfecta, está bien acabada, sin resquicios ni pequeños espacios sin atender, además que podemos llegar fácilmente incluso al panel superior desde el interior quitando pocos tornillos para realizar mantenimiento. Y llegamos al final del vídeo de esta XT Pro Ultra. Muchas gracias por verlo hasta el final, esperamos que toda esta información os ayude, podéis darnos like o suscribiros para traer nuevo hardware para verlo con vosotros. Gracias por estar ahí, un saludo.